les parece si iniciamos con la clase? Vamos a, pues eso, a trabajar nuestro tercer tema, que era precisamente la importancia de la innovación en el aula, que creo que hemos estado viendo en todos estos espacios, en todos estos días de clases que hemos tenido. Hemos estado viendo cómo la innovación sí debería de ser tan importante en nuestros espacios educativos, aunque posiblemente nosotros no lo veamos como innovación porque es algo que estamos haciendo diario, es decir, implementamos cosas que tienen un cierto cambio o que se les modificó algo para que nuestra clase o nuestras clases sean mucho más atractivas para los jóvenes, ¿no? Que finalmente también hemos comentado que lo que necesitamos nosotros y nosotras dentro del aula de clases es alcanzar la atención de los jóvenes y de las señoritas, ¿no? Que por desgracia en este mundo tan globalizado y tan rápido y tan hiperactivo, los jóvenes se vuelven de la misma manera o los niños, ¿sale? Ah, denme un segundo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ay. ¿Me fui? ¿Me fui? ¿O qué pasó? Ay, creo que me fui. Creo que me fui, ¿verdad? Por un segundo. Sí, Sí, Ok, es que no sé qué cosa le aplasté acá y me sacó. Pero bueno, les decía que ahora en este mundo tan globalizado, en este mundo tan tecnologizado, los jóvenes o los niños son más hiperactivos, ¿no? Pues podemos tener su atención por 5 minutos y después su atención se dispersa. Y en ese sentido tenemos que buscar ciertas innovaciones que nos permita alcanzar la atención de ellos o tenerlos, digamos, ahí interesados en un tema, ¿no? En ese sentido, la importancia de la innovación, podríamos tener quizás una planeación, una herramienta didáctica, podríamos tener eh, pues una forma didáctica de implementar los temas y posiblemente sea muy innovadora y tengamos a los jóvenes, digamos, ahí pendientes de lo que estamos haciendo por un par de minutos, unos 10 minutos, y después perdemos su atención. Y en ese sentido creo que necesitamos llevar más de una forma innovadora de volver a captar su, su atención. Por eso es que es importante la innovación eh, educativa, ¿no? Y vamos a empezar a hablar de las innovaciones desde estas innovaciones que se hacen o se intentan hacer con estos cambios o con este cambio o las reformas educativas que hemos estado viendo en otros espacios que las reformas educativas no es otra cosa más que una reforma en el currículum, y vimos que el currículum está puesto gracias a las necesidades, puede ser de una institución o más propiamente dicha de la federación, ¿no? Es decir,
desde un país, hace falta que se construya, que se genere conocimiento técnico y entonces lo que hacemos es precisamente buscar esas herramientas, buscar esos espacios, buscar eh, esa profesionalización que requiere el país en su momento, ¿no? En este momento tenemos una reforma educativa o tenemos un currículum educativo que está más centrado en el alumno y en el docente. Pero la reforma del 2013 estaba más centrado en lo administrativo. Es decir, en esta parte burocrática donde no le importaba tanto el alumno ni tampoco el docente. De hecho, tanto es así que se les hacían exámenes para ver si tenían la capacidad de seguir dando clases, ¿no? Y bueno, desde un punto de vista, creo que está bien porque había mucha gente que estaba dentro de la educación, pero, o sigue estando dentro de la educación, pero estaba porque alguien les apoyó para llegar ahí, pero que en realidad no se lo habían ganado, ¿no? Y bueno, por esa parte, pero en realidad esos que estaban ahí no les hacían exámenes a la mayoría de los profesores porque la idea era de privatizar la educación, ¿no? Actualmente me parece que no ha habido mucho cambio, cuando menos lo de fondo, no ha habido cambio en la reforma, de hecho no ha habido una reforma. Ahora, en ese sentido, no ha habido una innovación eh, de fondo, una renovación estructural, pero sí que ha habido una innovación con respecto al respeto de los derechos de los alumnos y de los profesores o los que están al frente de los espacios educativos. En ese sentido, la innovación o la reforma, ya habíamos dicho que es precisamente como mudar de un espacio a otro con ciertos beneficios, ¿no? O mejores beneficios o ciertos cambios para para un objeto, para la sociedad, para la educación, etcétera. Es decir, innovación significa de alguna manera introducir novedades, algo novedoso. Por ejemplo, nosotros tuvimos que innovarnos todos, ¿no? Todos tuvimos que innovarnos en este proceso de pandemia. Muchos de nosotros no sabíamos usar este tipo de herramientas y la educación en sí no cambia. Lo que cambia es la manera de cómo se transmite la educación, ¿no? Y entonces se vuelve algo innovador. Algo innovador porque introducimos algo nuevo. Y eso implica que también nosotros, de manera cognitiva personal, introduzcamos precisamente nuevos conocimientos que con respecto al manejo de herramientas digitales que me van a permitir precisamente seguir adquiriendo los conocimientos que ya venía yo adquiriendo de manera presencial, ¿no? En ese sentido es algo innovador. Um, las innovaciones o las reformas no solamente se hacen de manera macro, sino también lo hacemos de manera eh, micro o de manera personal. De hecho, nosotros vamos buscando ciertas maneras de innovarnos con respecto a lo educativo. Por ejemplo, ayer estábamos hablando del currículum oculto y del currículum nulo, ¿no? Y llegamos a una cierta conclusión, pero esa conclusión fue gracias a que todas participamos precisamente dando nuestras ideas,
de lo que creíamos que significaban estos tecnicismos, ¿no? El currículum oculto y el currículum nulo, ¿no? Y no solamente con las ideas que teníamos, sino también fuimos a las fuentes o en el caso de ustedes comentaron, bueno, es que yo investigué más, pero no me quedó muy claro qué cosa es el currículum nulo, ¿no? Y investigué esto y esto. Es decir, nosotras, quizás antes de este periodo, antes de entrar a la universidad, nos quedábamos con lo que nos decía el profesor o la profesora. Pero ahora, si tenemos una duda, nosotros innovamos y ahora, en ese sentido de la innovación, buscamos la respuesta. Es mucho más fácil o es mucho más factible que ahora nosotros podamos investigar debido a que tenemos innovaciones tecnológicas. Es decir, podemos entrar a internet y buscar en algún espacio o desde el robot buscador de Google, lo que nosotros queremos. Y si no nos sentimos satisfechos o satisfechas con esas definiciones, buscamos más. Es decir, estamos innovando nuestro aprendizaje. Estoy innovando de manera personal. Digamos que yo quiero aprender a hacer planeaciones, ¿no? Bueno, me quedo con lo que me dicen en clase, pero además de ello, yo voy buscando más herramientas en este espacio casi infinito de la Internet, ¿no? Y seguramente voy a encontrar muchas visiones de cómo hacer una planeación o de cómo hacer una construcción de herramientas didácticas que voy a implementar en estas secuencias didácticas o en estas planeaciones que voy a implementar en mis espacios de clases. Nos pasó también con la investigación que estábamos haciendo, ¿no es cierto? Es decir, em, para hacer la tesis buscamos ciertos esqueletos de tesis y resultó que había infinidad de esqueletos, ¿no? Y que nos queda claro que entonces no hay una estandarización, sino que podemos usar varios formatos que de igual manera son válidos. En ese sentido, nosotros estamos innovando nuestra forma de aprendizaje, ¿no? Nuestra forma de aprendizaje, es decir, no nos quedamos únicamente con lo que nos enseñan, sino ahora estamos buscando más cosas. Y eso es una reforma, ¿no? También nosotros tomamos ciertas cosas y reformamos nuestra forma de aprender, ¿no? Es decir, la lectura habla de mudar, ¿no? Mudar es un término que se usa en el vulgo para cambiar o al menos así lo conozco yo, igual y me pueden comentar si es así o si no es así. Cambiar un animalito de un lugar donde ya comió, ¿no? Y lo cambia, lo muda, ¿no? Es decir, lo cambia de lugar. Y en ese sentido puede seguir comiendo en otro espacio. Y en el caso de nosotros, mudar sería precisamente cambiarnos de lugar de esta visión de cómo vemos el mundo o de esta visión de cómo aprendemos o de esta visión de cómo se ve a la educación. Mudamos esa perspectiva, ¿no? Mudamos esa visión. Nos mudamos de un lugar que quizás ya lo tenemos paradigmado, bueno, no existe la palabra, pero digamos que ya tenemos ese paradigma de que así son las cosas o ya estamos en nuestro espacio de confort, ¿no? Nos sentimos muy bien ahí, pero una innovación requiere precisamente ese cambio, ese movernos, ¿no? Salirnos de nuestro sitio de confort y buscar algo nuevo. Y en ese sentido, la innovación. Bien, bueno, ya hablé mucho. No sé si alguien de ustedes
quisiera compartir la lectura y de ahí vamos a pues despedazándola para ver qué podemos eh, obtener más de la misma, ¿no? ¿Alguien? ¿No? Pues yo, profe. Adelante, Avi. Am, bueno, pues mm, nos, mm, nos daba pues un concepto de lo que es la innovación, y pues también creo que ya lo sabemos Ujú, que, bueno, lo mencionaba usted, pues es un cambio ujú, o también pues el mejoramiento pues de un objeto o de una práctica o una situación educativa. ujú, Eh, También pues mm, mencionaban igual una palabra, ujú, que es la reelaboración, y pues creo que es eso. La innovación también no solamente es crear algo nuevo, ujú, sino también implica la reelaboración ujú, de una situación educativa. Em, También nos hablaba de la reforma y pues es un cambio eh, proporcionado de la administración educativa, y pues este se basa en las necesidades sociales. ujú, Eh, También eh, tenemos que ver la parte importante en el sentido de que no nada más es eh, pues tienen necesidades pues sí, la escuela o más bien la sociedad educativa, sino también verlo de forma en que eh, pues el país no debe de estar interesado en, en la misma educación, nada ujú. más porque lo necesite, sino debe haber un interés del país en mejorar Ok. pues la educación. Ujú, Em, También mencionaba tres perspectivas. La primera es la tecnológica, que pues, estamos familiarizados con esto. Siempre estamos pues en un proceso de evolución tecnológica, por lo tanto pues siempre nos están proporcionando herramientas o métodos tecnológicos para mejorar el aprendizaje. ujú, Como siempre lo hemos dicho, siempre estamos o están buscando la eficacia y productividad eh, pues del conocimiento, como actualmente lo estamos viviendo. Y como decía usted hace rato, pues, por ejemplo, antes de la pandemia ya existían aplicaciones y pues páginas dirigidas a lo mejor a un, a un contexto más virtual de las clases. ujú, Solo era cuestión de, pues, de adaptación, es decir, ya llegó la pandemia y ya las empezamos a utilizar, o sea, nada más las adaptamos al, pues, a la clase, pues, eh, ¿cómo se le diría? Pues sí, a la escuela. ok. Eh, entonces, eh, pues sí, en esa parte solo es mm, mejorar de cierta forma la utilidad de esas herramientas. También mencionaba la perspectiva cultural. Esta, pues,
bueno, a lo que entendí, eh, pues buscan vincular eh, con otras culturas, actividades, pues, que llevan a cabo cada una, es decir, que pues el entendimiento de vida o relaciones entre las personas, Ujú, eh, o bueno, cómo es en sí bueno, lo que hacen ellos en a lo mejor en su comunidad, en su municipio, no sé. ujú. Eh, y pues mencionaba la tercera, que es la política. Ok. Em, este, pues menciona que la innovación eh, siempre mm, lleva a un conflicto, Ujú, pero también siempre están tratando de llegar y hacer pues acuerdos para que eh, pues sí funcione y pues mm, lleven a cabo ese mejoramiento. Em, entonces, pues ya mencionaba que es algo sobre el currículum, ¿no? Que estaba como, em, es que la innovación es como, pues sí, un currículo, o sea, tiene que tener una intención específica ujú, eh, para, pues sí, para la transformación, es decir, que tenemos que generar un contexto, un espacio que se considere más eficaz y así pues lograr los objetivos. Mencionaba para mí, bueno, tres, ¿cómo se le diría? Como partes importantes. ujú. Una es participación, que pues, obviamente se tiene que integrar pues todos eh, mm, pues todas las personas que conforman, digamos, la innovación y también el, el currículo. Ujú, eh, pues no sé, podríamos ser nosotros, los alumnos, los profesores, toda la administración. ujú. También, como mencioné antes, tiene que tener una intención. Eh, la innovación, pues, en el sentido de la innovación, pues tiene que tener un objetivo y tiene que satisfacer en cierta forma una necesidad que tiene la sociedad. Ok. Y por el lado del currículo, pues también, o sea, está basado bueno, en las necesidades que tiene la sociedad. Tiene que haber una planificación, eh, y pues también tiene que estar, pues, eh, tiene que tener un objetivo, etapas y ya al final pues una evaluación de desarrollo que pues determine si está funcionando, Ujú, y también la permanencia, que creo que se refiere al tiempo en el que eh, como que permanece activo eh, esa innovación o ese mejoramiento, o ujú. también el diseño del currículo. Ok, Em, y pues creo que eso sería lo más importante que rescataría. ok. Ok, muchas gracias, Avi. Sí, y bueno, en ese sentido, solamente en este aspecto más formal de la innovación, ¿no? No quiere decir que no podamos hacer innovaciones en nuestras clases que quizás no estén del todo plasmadas en el papel, ¿no? Podríamos hablar de las innovaciones que hizo María Montessori, por ejemplo, en la educación y que ella innovó en el proceso de la práctica y posteriormente
aterrizó en lo teórico. Sin embargo, en este proceso que nos mencionas de innovación más formal, de planear, de buscar espacios, de buscar digamos, el apoyo de todos pues para innovar en este sentido, de los profesores, alumnos, la institución, el país, mencionabas. Sí sería importante que además de implementar esa innovación, se pudiera de alguna manera evaluar, ¿no? Si es que está funcionando, como bien lo comentabas, y si no está funcionando en la manera en la que tú lo habías propuesto, pues buscar otras alternativas para precisamente tener esa innovación por más tiempo, ¿no? Es decir, no podemos hacer una innovación y que esa innovación quede para siempre, porque entonces nos estaríamos quedando en un paradigma, digamos, eh, estáticos. Es cierto que buscamos nuevos paradigmas, ¿no? Buscamos nuevos paradigmas y en esos nuevos paradigmas estamos eh, innovando, ¿no? Muchas gracias, Avi. Bien, ¿alguien más? ¿Bere? O bueno, ya Gise, adelante Gise, adelante, adelante, no le quitamos la intención. Adelante, compañera Gise. Bueno, creo que esto ya lo habíamos platicado, abarcamos gran parte de lo que vamos a hablar hoy. En la parte, en la clase anterior, perdón. Ajá. Sí, adelante, una disculpa, a ver, ahorita participa, ¿sí? No, perdón, es que mi gata prendió el micrófono. Ah, el gatito quiere participar. Ok, adelante, compañera. Bueno, nos hablaba de lo que era la innovación. Como Ajá. Uy, creo que se nos fue Gise. Creo que se nos fue Gise. Bueno, en lo que llega Gise, Bere, no sé si nos quieras comentar algo. Sí, profe. En lo que llega tu compañera, ¿sale? Sí, bueno, Abby abarcó muchos temas de los que hablo, bueno, de los que se hablaron en la lectura. Ajá. También nos mencionaba la lectura que hay en la innovación educativa hay 3 usos importantes. Uh-huh. Estos usos son la creación, la percepción y la asimilación. La creación, pues es de, como ya lo hemos dicho, crear algo nuevo, modificar algo para que sea más mejor. Y nos decía que en la creación pues es de algo desconocido. Y como comentábamos en las otras clases, tal vez la innovación no sea una como tal de que sea algo completamente nuevo, porque podemos modificar las estrategias que ya están y solo hacerlas más innovadoras, Uh-huh. pero lo que nosotros le vamos a agregar va a ser algo desconocido, y es a lo que se está refiriendo en este aspecto, que la creación de esto pues va a ser algo desconocido, así solo sea algo pequeñito, va a ser algo desconocido que nos pueda llevar a algo nuevo. Ok. La percepción es de pues nosotros entender o que los demás entiendan o perciban qué es a lo que nosotros nos referimos con lo creado. Es decir, si agregamos algo a una estrategia,
pues que los alumnos o los demás profesores logren captar el mensaje que nosotros queremos transmitir con ese granito de arena que estamos poniendo a la estrategia. Y la asimilación, pues es aceptar que algo nuevo puede, pues, llegar o puede ser bueno, también iba a comentar lo de las perspectivas, pero pues ya lo dijo Abby. La tecnológica, que pues es más que nada que la innovación sea basada en eso, en las nuevas tecnologías, que como lo menciona, pues aprendamos a manejar diferentes aplicaciones, o no sé, me acuerdo mucho de una clase en la prepa donde nos pedí, o sea, de acuerdo al tema que estamos viendo, la maestra nos pidió que hiciéramos un meme. Entonces eso es como innovador, claro. y a los jóvenes de esa edad, pues nos llama la atención, porque pues toda nuestra vida nos la vivimos en los memes de las redes sociales. Ajá. Entonces ahí pues podría actuar como un tanto este punto de la tecnología. Ok. La cultural, pues como lo comentábamos en la clase pasada, no me acuerdo cuál fue, pero decíamos del desfile. Sí. Sí, okay. Pues es cultura, es tradición lo que se hace, pero aún así se está innovando, que los disfraces, que los bailes. Entonces ahí pues podría actuar esta perspectiva. Y la política, que es más bien como llevar la innovación a un conflicto para poder llegar a un acuerdo. Y pues sí, porque cuando pongamos algo nuevo, algo que a nosotros nos parezca bien, tal vez va a haber profesores o alumnos que no acepten esa idea. Entonces ahí es donde tú puedes defender tu idea para poder llegar a la asimilación, o simplemente la van a descartar. Okay. Ya también nos venía acerca del currículo antidisciplinario. En ese nos decía que pues un mayor objetivo es poder lograr la colaboración entre los profesores, entre el rendimiento de los estudiantes, la aplicación del mundo real, como lo hemos dicho en ocasiones pasadas, que es más bien basada siempre a que el alumno pueda relacionarse con la vida social y los problemas que hay afuera, no solo en la institución. Y también, pues, este currículo abarca lo que es el desarrollo de las habilidades educativas, que es también en un aspecto muy importante que deberíamos fijarnos siempre al querer poner algo nuevo, pero siempre para que sea para un bien del estudiante. Y ya por último, un concepto que me pareció interesante fue que decía reinventar la escuela. Muy bien, sí. Pues esto es más bien como que engloba todo lo de la innovación, porque o sea, ya está inventada, pero es ponerle algo más, pues para que sea, no sé, más llamativa, más creativa, más innovadora. Entonces, pues también decía ahí que era pues para que se pudieran afrontar todas las exigencias del campo educativo. Y pues también ya por último decía que siempre la innovación educativa va a tener más posibilidades de desarrollarse con el intercambio y cooperación de los profesores, pero también de otros agentes. Esto nos quiere decir que, pues, aunque tú seas profesor y tú digas, bueno, esto va a ser, no quiere decir que los demás profesores lo van a aceptar, el director, los mismos alumnos, tal vez tú pongas algo y los alumnos no quieran cooperar.
los padres de familia y la sociedad, que serían como que los agentes más cercanos y en los que nos podríamos fijar para poder llegar a una conclusión y a una buena idea para la innovación educativa. Ok, muchas gracias. Fíjate que tocas muchos puntos muy importantes en este sentido de que tú puedes tener una buena idea para innovar, ¿no? Pero posiblemente es cierto, los profesores no estén de acuerdo, los padres de familia, los propios alumnos, el propio director no te apoye. En ese sentido, lo político, ¿no? En ese sentido, buscar esas maneras, buscar esa propuesta, buscar esos espacios donde podamos politizar esta parte de la innovación, ¿no? Que nosotros queremos de alguna manera, eh, pues eso, implementar en nuestros espacios educativos y que posiblemente se va a encontrar con muchas trabas. ¿Por qué? Por esta parte de que, pues bueno, a los profesores o a las profesoras les ha funcionado bien como vienen trabajando y no quieren implementar eh, nada nuevo en ese sentido de estar en su espacio de confort, ¿no? En el lugar de confort y ya no quieren implementar nada nuevo, ¿no? Y eso podría ser un inconveniente para la innovación. Siempre es importante saber que nosotras dentro del salón de clases vamos a estar innovando, ¿no? Y eventualmente vamos a encontrar la manera de seguir innovando con nuestros estudiantes o con nuestras estudiantes, ¿no? Bien, muchas gracias, Bere. Ahora sí, una disculpa, Gise. Te nos fuiste hace un ratitito. Hoy se nos volvió a ir, Gise. Bueno, ahorita que entre, vamos a darle la palabra. Em, y pues en ese sentido de la innovación, en ese sentido de la innovación, como ya lo mencionaron ustedes, hay muchos espacios, muchos, digamos, problemas que vamos a encontrar en este sentido del cambio de la innovación. Algo que me gustó mucho que mencionaras fue precisamente la recuperación de, no sé si me lo recuerdas, lo tengo aquí como reconstrucción de la escuela o era Reinventar. Gracias, gracias. La reinvención de la escuela, eso es muy importante, ¿no? Reinventar la escuela. Y reinventar la escuela no significa que cambiemos todo, ¿no? No significa que cambiemos los espacios físicos, sino más bien que cambiemos nuestra forma de compartir la educación o nuestra forma de que los otros adquieran su educación, ¿no? En ese sentido de hacernos más autónomos. De hecho, nosotras nos estamos reinventando a cada momento, ¿no es cierto? Es decir, como les comentaba hace un momento, si necesitamos aprender algo, tenemos ya ahora muchas herramientas que nos pueden ayudar o ser útiles para, em, pues para seguir aprendiendo, ¿no? Seguir aprendiendo eso que nos interesa, ¿no? Por ejemplo, eh, ya no nos quedamos con lo que nos dicen en la clase. En mi caso, yo no me quedo solamente con lo que dicen en la clase, mi profesor, no solamente con lo que veo en la clase, sino también busco videos, sino también busco conversar con gente de los países que tienen ese idioma. Es decir, se buscan estas estrategias y en ese sentido nos renovamos, ¿no? En el caso de los jóvenes o de las instituciones, pues buscar estrategias ya sea, am, pues lúdicas tal vez, ¿no? Buscar una manera de que ellos puedan estar interesados en la clase. Y eso sería, en cierto sentido, la renovación de la institución. Muchas gracias, Bere. Compañera Gise,
Ahora sí, no sé si ya tenga buena conexión y ahora sí Bueno, le creo escuchamos. creo que más o menos. Ok, adelante, le escuchamos. Bueno, creo que ya lo mencionaron mis compañeras. Ujú, Creo que ya habíamos visto también parte de la lectura en la clase anterior. eh, y no bueno, no la de innovación, sino también la de diseño curricular. ujú, Nos hablaba en la lectura parte de lo que era el currículum ujú, y de cómo este pues está basado en o los requerimientos o necesidades de lo que era la población, que muchas veces pues está eh, este diseño curricular o el currículum lo elabora la parte política ujú. o parte de la política, digámoslo así, y pues lo hace de manera arbitraria, se podría Ujú, decir, porque pues como ya hemos mencionado, las realidades de cada escuela, de cada estado, pues son diferentes, de cada alumno, se podría decir. ok, sí. No dice que el proceso innovador comienza desde adentro, desde el aula, como lo mencionaba hace un momento, desde cómo el docente comienza a innovar o identifica ciertas problemáticas que se presentan dentro del salón de clases para poder comenzar con esa innovación. También nos dice que el principal agente Ujú, el principal agente de la innovación pues es el docente, ok, ya que él es quien también se concibe como parte del problema y pues hace esta reflexión sobre su práctica, sobre la forma de enseñar, para pues poder hacer esta innovación. ok. Incluso da pauta a que también los alumnos igual innoven en la forma de aprender. Ujú, Como mencionaba ahorita la compañera Bere, ujú, pues a lo mejor de cada tema hacían un meme, ¿no? ok, Entonces nosotros ya ahí vamos buscando la forma de realizar eso de alguna manera que para nosotros también va a ser innovador. ujú, Entonces nos dice que uno de los principales agentes de la innovación pues es el docente. Como dicen, repensar en nuestra práctica y no desechar todo lo que ya se sabe o lo que se tiene, sino que ver lo que no está funcionando o no, ujú, como dijo la compañera Abby, y pues no sé, agregarle más cosas o quitarle algunas cosas, también, o involucrar otras que pueden funcionar, ¿no? ujú, Y posteriormente, al iniciar nosotros, tal vez como docentes, este proceso, pues va a llegar hasta los niveles más arriba, se podría decir, en esta cuestión de las políticas educativas, ujú, que permitan pues hacer una verdadera reforma, porque como ya mencionamos, pues, las reformas llevan muchos cambios, llevan ujú, muchas complicaciones. eh, digamos que muchas veces se plantea como una reforma, como un cambio, pero realmente no lo hay. No hay, ok, solo quitan unas cosas y ponen otras que no ayudan a mejorar y sin embargo el objetivo de una innovación pues es la mejora ujú, continua. Entonces, pues por esa parte, comenzar como ver desde el aula qué es lo que se requiere o qué es lo que está fallando para poder pues innovar o incluso dar respuesta a las problemáticas que ya se presentan. Eh, también pues mencionaba que parte del currículum o del currículum es tiene que ser innovador, ya ujú, como lo mencionábamos en otras clases, ¿no? Donde se busca pues la formación integral de los individuos, que sea flexible, que se adapte a
que se pueda adaptar a la forma de trabajo de cada una de las instituciones. Claro que, como habíamos mencionado, pues siempre debe haber como una guía de qué es lo que se va a ver o lo que se va a, a enseñar para que se pueda aprender, Ujú. pero que este diseño pueda ser flexible para que cada uno de los estados, cada uno de las instituciones y hasta cada uno de los maestros, pues pueden hacer estas adaptaciones al contexto en el que se encuentran Ok. y que pues este diseño curricular sea novedoso, que no abarque solo contenidos técnicos, se puede decir así, Ujú. sino que abarque pues todas las dimensiones de los alumnos, porque como ya sabemos, pues el objetivo de la educación es pues, la formación integral de cada uno de los individuos. Y pues creo que ya la mayoría lo habían comentado, ¿no? Con respecto a lo que es la innovación, es Ujú. repensar la educación, em, ver en lo que no, bueno, usar o planificar o plantear estrategias que tal vez ya existen, Ujú. pero que nosotros le pongamos, no sé, tal vez cosas diferentes Ujú. para que eso siga funcionando de cierta manera. Eh, y pues creo que eso es todo. Ok. Muchas gracias, Gise. Me parece interesante esta parte que comentas de la reforma, ¿no? De que se supone que la reforma es precisamente, pues eso, reformar, cambiar, aumentar, quitar, ¿no? Lo que no está funcionando. em, y que de repente esas reformas, pues no son reformas, se supone que van a ser un cambio positivo y finalmente lo que hacen es un cambio negativo, ¿no? O que no se ve el cambio. Y en ese sentido, nuestra innovación y nuestra reforma de cómo dar las clases debería de ser vista en ese aspecto, ¿no? De la positividad con respecto pues a los cambios que se van a aplicar dentro de nuestro salón de clases, ¿no? Ahí es donde nosotras sí tenemos como esta posibilidad de poder hacer ciertos cambios, de poder hacer ciertas reformas, de poder seguir usando quizás las mismas estrategias, pero con pequeños cambios mínimos quizás que me permitan eh, pues que me permitan precisamente alcanzar los conocimientos que realmente son importantes para el aprendizaje de los jóvenes, ¿no? En ese sentido, la idea de innovación o la idea de cambio, como lo decían sus compañeras, es precisamente algo que ya se propone, ¿no? Algo que ya se propone, que se intenta cambiar, quizás es cuando nosotros vamos a innovar algo dentro de nuestro salón es porque ya vimos cuál es la precariedad o la carencia con respecto a ese algo que queremos innovar. Y entonces ese algo que queremos innovar siempre viene de una idea, es decir, siempre viene de algo que queremos, pues eso, cambiar, ¿no? Y se propone entonces una idea novedosa, ¿no? Y novedosa no quiere decir nueva, sino que puede hacer un cambio, ¿no? Por ejemplo, en el caso de aprender música, ¿no? Un cambio podría ser algo novedoso, es que yo estoy intentando dar clases de guitarra, pero no soy tan bueno y, y
Y se me ocurre que para que los muchachos estén precisamente más motivados, buscar esa motivación, por decirlo de alguna manera, ¿no? Se me ocurre que, pues a lo mejor yo tengo amigos que tocan muy bien la guitarra, se me ocurre pedirles que vayan y que den un mini concierto a los niños del bachillerato, ¿no? Es una idea quizás, si lo pueden ver, un poco tonta, sin fundamento pedagógico, ¿no? Pero que es innovadora, ¿no? Obviamente él no les va a enseñar, pero em, seguramente van a quedarse más motivados. Esto me recuerda a una película, no sé si se las propuse a ustedes, la de Toma mi mano, ¿no? Donde el profesor no sabe cómo apoyar a estos niños castigados, ¿no? Que están en un cuarto solititos y al llegar les gusta, se ve que les gusta el baile, ¿no? Pero es un baile que ellos les gusta bailar y entonces él es profesor de baile y quiere de alguna manera pues explicarles esta forma de bailar, pero los jóvenes no están interesados. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que hace? Que viene una de sus compañeras de baile, ¿no? Y hacen un baile totalmente erótico, totalmente sensual, y todos los muchachitos y las señoritas, al ver el cambio tan grande de alguien profesional, por decirlo de alguna manera, se interesan por lograr eh, pues esa calidad del baile, ¿no? Eh, y en ese sentido, uy, creo que ya me fui. Ah, no. Y en ese sentido, estas ideas tan locas que podríamos implementar. Adelante, Gise. Como ahorita, por ejemplo, y usted, ¿no? De que, no sé, yo así lo percibo. Muchas veces con los trabajos que nos ponía Ujú, o nos dejaba realizar, ¿no? Siento que me afligía más por hacer el trabajo en ocasiones que realmente comprender lo que estaba en la lectura, tal vez, ujú. en ocasiones, En ¿no? ocasiones. Entonces, a raíz de eso, este, no sé, no, tal vez es lo que usted percibió, no lo sé, Ujú, o así yo lo percibí, de que a pesar de que nada más leíamos, podríamos dar una participación más completa, que tal vez estar haciendo un proyecto y estar más afligidos por entregar un ujú. trabajo que por Ok. participar o demostrar lo que habíamos aprendido. Ujú, Y entonces, a raíz de eso, pues usted decide no, sí, pues ya no dejarnos trabajos, ujú. que a lo mejor eso no es nuevo, de Claro. cierta forma, porque ya se ha utilizado en otras ocasiones, pero usted lo implementó aquí con nosotros. Ujú, Entonces ya es algo innovador, ya que pues no hacemos los trabajos y tal vez muchos van a decir, entonces, ¿qué están aprendiendo, no? ujú, Si no les están dejando trabajos, si no les están dejando nada, ¿no? Luego, pues a lo mejor no nos están dejando trabajos, pero estamos leyendo y estamos participando y demostrando lo que nosotros aprendimos y lo que nosotros tal vez investigamos, lo que nosotros también pues asimilamos o lo volvimos un aprendizaje significativo para nosotros. ujú, Entonces, pues ahí está esa pequeña parte de la innovación, que por más pequeñas que sean las innovaciones, ujú. pues se logra tal vez los objetivos. Sí, que como bien lo comentas, no es nuevo, no es encontrar el hilo negro. Ahora sí debo de hacer la acotación en el caso de ustedes, es de que no lo hubiera podido implementar si es que no tuvieran ya un grado de madurez, digamos, intelectual, ¿no? Y además de que en ese sentido a nosotros se nos descarga de una actividad que no quiere decir que no sea productiva y que no genere conocimiento, pero que en realidad también nos genera ansiedad.
¿no? Porque la mayoría de nosotras está trabajando, ¿no? La mayoría de nosotras está haciendo cosas o la mayoría de nosotros tiene otras actividades aparte y entonces, como bien lo comentas, ¿no? Es cierto que de manera burocrática se necesita justificar su aprendizaje con trabajos, y lo digo así entre comillas, porque en realidad entregar un trabajo, por muy bien que lo hagas, no implica que tengas el conocimiento, ¿no? Y bueno, cuando yo lo he platicado ya con nuestra dirección, se quedó en pasmo, ¿no? Se quedó pasmada porque dice, bueno, y entonces ahora, y yo le decía, bueno, es que ahí están los videos, vean las participaciones y eso justifica el conocimiento de las compañeras, ¿no? En ese sentido, en ese sentido, creo que es mucho más beneficioso que nosotros podamos compartir el conocimiento, ¿no? Que podamos compartir desde lo que yo he leído que desde los trabajos, ¿no? Que, como les digo, no es algo, digamos, que no sirva, porque también sirve, practicamos nuestras habilidades o practicamos otras habilidades de creatividad, de uso de las tecnologías, etcétera, etcétera. Pero finalmente lo que nos va a servir a nosotros es precisamente este debate que estamos teniendo o este, más que debate, un conversatorio. Y como bien lo dice su compañera, no es algo tan nuevo, no es innovador, pero es algo que se implementa y... Ay, creo que me estoy yendo otra vez. ¿Me escuchan todavía? No, ya me fui. Sí, no, Ah, sí lo ¿sí? escuchamos. Ah, Bueno, yo ok, gracias. Bueno, y que específicamente se aplica en ciertos grupos, ¿no? En los otros grupos todavía no lo puedo hacer, todavía no lo puedo aplicar porque no están en ese aspecto de madurez cognitivo en el que nosotros nos encontramos, ¿no? Entonces sí podría ser como algo innovador, dejarnos de preocupar por entregar trabajos, cuando menos en estas materias, ¿no? Y preocuparnos más por este debate, por este compartir del conversatorio, ¿no? Bien, no sé si alguien más tiene algún comentario. Itzel, sé que, bueno, tienes problemitas con tu internet, pero no sé si quieras comentarnos algo así como conclusión de lo que leíste y de lo que pudiste escuchar, ¿no? Bueno, se me hace que Jolik, sí, sí, adelante, Itzel, si tienes la posibilidad de comentarnos. ah, sí, es que mi internet está fallando demasiado, Ajá, sí, sí. entonces Como una este, conclusión, no logré escuchar la mayor parte de la clase. ajá, Eh, pues bueno, puedo decir que en base a lo de la lectura, que lo ujú, único que, bueno, eh, ahorita medio, puedo decir, la clase no la, ajá, pero en cuestión de en esta parte de la innovación educativa, ujú, eh, realmente nos planteaba el concepto, bueno, en lo que es reforma y el cambio, ¿no? ujú. Te dice que a ciertos puntos van entrelazados, ya que pues Ok, creo que sí tiene muchos problemas con su internet. Em, bueno, vamos a esperar un ratito a ver si... lo que es la innovación como algo, bueno, como ya lo hemos dicho, algo nuevo, Ujú. eh, incluso, es decir, ¿sí me escucha? Sí, 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 ya. Eh, que una innovación es decir, el proceso creativo o
realmente se especifica algo extenso, pero la innovación se hace referencia a una idea en el cual esta viene acompañada con ciertos aspectos que vienen al mejoramiento. Tenemos que tener en cuenta lo que son materiales, incluso hasta la tecnología que hasta hoy pues se va viendo un poco más. La innovación realmente va un poco más, se puede decir que ya se están envasando un poco más a lo práctico y pues realmente esto de la reforma, pues puedo decir que pues son a lo mejor, bueno, es en general que viene a implementar cuestión, bueno, es relacionada a cuestión política, pero realmente se relaciona generalmente a lo mejor implementando cambios en la educación. Realmente a lo mejor no se ha llevado a cabo gran cosa en estos tiempos, pero la intención de, bueno, en cuestión política educativa, pues es implementar esta innovación en las escuelas. Ok, Y pues nada más, Lick. ok, muchas gracias. Creo que ya comentaron todo, sí. Ok, muchas gracias, Itzel. Muchas gracias. Bueno, entonces le vamos a dejar por acá. Me parece que más o menos queda claro, creo que sí, más o menos comprendimos cuál es la importancia de la innovación en nuestros espacios educativos y que hay innovaciones que son quizás muy insignificantes, pero que pueden servir para pues eso, para el aprendizaje de nosotros. Bien, ¿todavía me escuchan? ¿Sí? ¿No? Sí, profe. Ok, es que como que aquí mi internet también está fallando, creo que no nada más es el de ustedes. Em, ya les envié la lectura para que la realicemos y bueno, este, le dejaríamos aquí. ¿Les parece bien?